Hoy nos vamos de viaje, nos vamos a Dubái. Hacemos un paréntesis con París solo por un rato. Les queremos acercar en este video algunas informaciones que nos parecen prácticas y útiles después de haber estado 9 días en la ciudad. Llegada al aeropuerto, la primera curiosidad es que cuando pasan los controles les van a dar un chip que tiene 10 GB pero que es válido por 24 horas. Entonces, segundo punto, si necesitan internet y quieren comprar un chip, obviamente lo pueden hacer directamente en el aeropuerto. Los precios no son muy económicos. A nosotros un chip por 15 días con acceso ilimitado nos salió alrededor de 50 euros. Y no se pueden hacer llamadas por WhatsApp. Hay dos opciones para salir del aeropuerto. Por supuesto, un taxi. La tarifa es más o menos de 20 euros para llegar hasta la ciudad, o en el metro. Nosotros decidimos salir en el metro, así que es el próximo punto, les contamos cómo funciona. Hay dos líneas principales que son prácticamente rectas y que se tocan en un solo punto y está dividido por zonas. Sinceramente es un poco complicado explicar y entender cómo funcionan las tarifas porque en realidad son por zona y por cambio de zona. Lo que hicimos es comprar esta tarjeta, la tarjeta plateada, que es la básica y sale 6 euros y tienen una carga de 4,50, con lo que se puede viajar bastante. El metro es práctico dependiendo a dónde vayan. Por la estructura de la ciudad, en general van a tener que caminar entre 10 o 15 minutos desde la parada del metro hasta alguna de las atracciones principales. Por el clima, evidentemente, todo está preparado para que uno circule al interior de grandes pasillos, pero muchas veces se hacen largos. Presten atención porque no todos los vagones son mixtos y otra curiosidad, no se puede comer chicle. Toda la ciudad está atravesada por autopistas, lo que hace que a veces sea muy difícil llegar a pie de un punto a otro. Lo ideal entonces es moverse en taxi. Evidentemente en los Emiratos la nafta no es cara, lo que hace que los taxis tampoco sean caros. Entonces, lo ideal es bajarse esta aplicación que se llama Careem y que funciona exactamente como cualquier aplicación, por ejemplo, la de Uber. Si comparamos con otras ciudades del mundo, los precios del taxi son realmente baratos. Por ejemplo, un viaje de 20 minutos les puede salir alrededor de 10 o 15 euros como mucho. Otra opción es alquilar un auto. Nosotros alquilamos uno para ir hasta Abu Dhabi. Hay varias compañías europeas internacionales y los precios comienzan a partir de 40 euros, dependiendo obviamente el tipo de auto. Como ven en el video y como les contamos antes, toda la circulación es a través de autopistas que están súper bien señalizadas y en excelente estado. Casi todas tienen entre 4, 5 o más carriles con un montón de entradas y salidas. Así que GPS en mano y atención a los carteles si no quieren estar dando vueltas, como nosotros, 45 minutos hasta encontrar el lugar. Una de las principales atracciones de Dubái es sin duda la excursión al desierto. Nosotros intentamos hacerla solos a partir desde un punto y luego empezar a recorrer y definitivamente no es posible. Así que terminamos alquilando un quad y haciendo un paseo en quad por el desierto con un guía que estuvo espectacular, pero realmente si lo que quieren hacer es el desierto, les aconsejamos que se organicen y que busquen alguna excursión. Hay miles de opciones. Y si por hacernos los aventureros nos quedamos sin el paseo en camello, pero por lo menos encontramos un mercado y los pudimos ver de cerca. Pero no solo se puede pasear en camello, también se puede, por ejemplo, comer un helado
de leche de camello e incluso hay algunos restaurantes donde también se puede comer carne de camello. Lo que nos lleva al próximo punto, que es la comida. La gastronomía en general es internacional. Una de las opciones más rápidas, simples y económicas es en los food court de los shopping, donde van a tener una amplia variedad para elegir entre muchos platos. Por supuesto, en Dubái sobran los restaurantes gastronómicos. Nosotros llegamos solamente al estacionamiento y no nos animamos a preguntar el precio de los platos. Último punto, las compras o los souvenirs. Además de todos los shopping, Dubái está lleno de souks o mercados y uno de los más importantes y más interesantes está enfrente de la ciudad antigua de Dubái, donde van a poder encontrar el souk de especias, de perfumes y uno de los más famosos que es el de oro. Sinceramente es un lugar donde vale la pena organizarse y hacer las compras porque no es tan fácil llegar, así que aprovechen cuando vayan. Hasta acá llegamos con los consejos prácticos, esperemos que les sirvan y en un próximo video les vamos a contar sobre las atracciones que pueden disfrutar en Dubái.